Agenda Constituyente, el análisis del trabajo de la Convención Constitucional con Claudio Nash en Radio Universidad de Chile. Efectivamente, pensábamos que no nos íbamos a encontrar durante un buen tiempo. No, nos estamos encontrando nuevamente con el profesor Claudio Nash. Muy buenos días, profesor. Es un gusto nuevamente tenerlo con nosotros. Vamos en esta oportunidad a analizar, recordemos, doctor Claudio Nash, académico de la Universidad de Chile y presidente de la Fundación Diálogo Jurisprudencial Iberoamericano. Vamos a conversar en esta oportunidad cuáles son las posibilidades reales, concretas, de reformas después del 4 de septiembre en caso de que la opción ganadora del plebiscito sea el rechazo. Muy buenos días, profesor. No, ¿cómo está, Juanita, Claudio? Un gusto estar nuevamente por acá y como usted dice, antes de lo que habíamos pensado, y tiene que ver con el ambiente que se ha ido creando en torno al debate sobre el proyecto de constitución, y en ese sentido me gustaría hacer dos observaciones antes de la parte medular que usted ya la anticipaba, que tiene que ver con los escenarios un poco 5 de septiembre. Pero me parece pertinente hoy también hacer algunas observaciones sobre críticas y algunos comentarios que andan circulando en distintos medios. Ustedes en la nota anterior lo hacían presente, cómo esta etapa implica tomar posiciones. Todo el mundo está haciendo eso, pero la clave para esa toma de posiciones es hacerla sobre la verdad de lo que señala el texto constitucional y no sobre algunas falsedades que han seguido circulando en distintos medios. Y en ese sentido quería plantearles dos cosas. Por una parte, hay algunas críticas que se han extendido sobre el proyecto constitucional que me parece que hay que hacerse cargo de ello. Y es por una parte la crítica de que este sería una mala constitución, que sería técnicamente, hay muchos que hablando desde posiciones, llamémoslo así, entre comillas, de autoridad, han dicho, mire, este es un mal texto técnicamente. Y yo creo que esa es una cuestión que no se puede aceptar que se instale de la forma que se ha venido haciendo, ya que evidentemente, como lo señalaba Viragallo en la presentación anterior, digamos, en la entrevista anterior, este es un texto sólido, es un texto coherente, este es un texto que se hace cargo de los grandes desafíos que le planteó la ciudadanía al país, pero además lo hace de una manera que da cuenta de un trabajo muy serio realizado en la convención. Y yo les traigo un dato en eso. Hace unos días atrás, a inicios de julio, se realizó acá en Santiago de Chile una reunión internacional de profesores de Derecho Constitucional que los convoca la Universidad de Chile junto con otras instituciones, la Universidad de Yale dentro de ella, y quienes asistieron acá fueron consultados sobre qué les parecía el proceso constituyente y el texto. Y les voy a citar solo 3 de ellos, que son personas que de reconocido, digamos, nivel en temas constitucionales a nivel mundial. Uno, el profesor Owen Fisk, probablemente uno de los profesores más importantes de la Universidad de Yale y en su influencia en América Latina particularmente, quien señaló que veo a esta constitución como un intento audaz y creativo de identificar las fuentes del descontento para comenzar a articular un nuevo pacto social sobre cómo las chilenas y chilenos vivirán juntos. La profesora Vergara
Maragall o de Argentina, la paridad representa una oportunidad de inclusión que no hemos tenido en otros momentos similares en la historia de la reescritura del derecho moderno. Y por último, tal vez el profesor más citado en Chile y fuera de Chile en temas de constitucionalismo comparado, que es alguien que ha seguido muy de cerca el proceso chileno, el profesor Roberto Gargarella, en una nota publicada este fin de semana en el diario La Nación en Argentina, ha señalado, y lo cito, en tal sentido, lo que esperamos se apruebe en septiembre no será un punto de llegada, sino más bien un compromiso, punto de partida, a partir del cual Chile podrá comenzar a construir no una casa ni palacios, sino una comunidad digna en la que todos puedan cohabitar con genuino orgullo. Es decir, estamos hablando de voces internacionales tremendamente reconocidas que están en esta línea de reconocer la calidad y la oportunidad que abre el proceso constituyente chileno. Así que para los auditores y auditoras, cuando escuchen esto de que esto técnicamente es malo, es parte de una campaña. Hay normas que obviamente podrían ser revisadas, etcétera, pero como conjunto, como propuesta, es una propuesta bastante sólida. Por otra parte, ha habido otra crítica que dice relación con que este sería una copia de otras constituciones y particularmente se señala la de Bolivia, con eso activando temas que más tienen que ver con el racismo y la xenofobia que con un debate constitucional, pero eso tampoco es cierto y acá les traigo otro documento que no tienen por qué creerme a mí, pero miren ustedes lo que ha dicho el CEP, el Centro de Estudios Públicos, que es un centro de estudio académico de una organización empresarial, es decir, no estamos hablando de un grupo de izquierda extrema, ni mucho menos, sino que de lo más pura tradición de la derecha conservadora en este país. Y ellos publicaron el 4 de julio un documento que se llama La Prueba de ADN, donde se hacen cargo precisamente de estudiar las influencias en el texto y descartan que el texto sea una copia y más aún descartan que la principal influencia sea la constitución de Bolivia, sino que al contrario, en distintos apartados, hay una tos parece. Sí, no, fui yo, Claudio, disculpa, lo que pasa es que estoy recién saliendo de un problema respiratorio, no, entonces estoy un poco complicado todavía. Que era un fantasma no. Que estaba tosiendo, ya, disculpe. Era alguien de la derecha que te tosía, sí, Claudio. Claro, estaba carrapeando ahí. Pero que era tal vez por citar el CEP, pero bueno, sigamos adelante. Dice que las principales influencias tienen que ver con otras tradiciones culturales, como es la de Colombia, España y Francia, que no es precisamente lo que hoy se conoce como constitucionalismo andino. Otra de las críticas que se ha venido escuchando continuamente, y los auditoras habrán escuchado mucho, es que la opinión internacional, desde el punto de vista económico, de que esta constitución va a generar incertidumbre, problemas de inversión y otros. Nuevamente vamos a las fuentes. Aquí esto es opinable. Aquí hay fuentes como Morgan Stanley, una de las principales organismos asesores financieros a nivel mundial, ha señalado justamente lo contrario, que la certidumbre es el triunfo del apruebo, y esto lo señaló en mayo del 2022, y la clasificadora de riesgo Moody's también en la misma línea señala que esa es una oportunidad para el país de realizar un balance social más favorable, un contrato nuevo. Por eso es una oportunidad de hacer los cambios y hacerlos con un balance. No será fácil, pero es una oportunidad para hacerlo. Es decir, tampoco se descalabra la economía ni la opinión internacional es que esto vaya a ser un desastre. Es decir, hay un conjunto de críticas que se instalan como verdades que no son tales, y hay buenas opiniones a nivel internacional en ese sentido.
En la misma línea, pero esto ya no crítica, sino que derechamente uno pudiera considerarlo una falsedad, es que este proyecto constitucional afecta gravemente la independencia judicial. Esto lo hemos escuchado mucho a partir particularmente del tema de la creación de un consejo de la justicia, que es un órgano autónomo que básicamente va a tener como función la de en los nombramientos, la revisión de la forma de organización del poder judicial, pero que en ningún caso entra al conocimiento de las sentencias que dictan los jueces, en las cuales mantienen plena autonomía. ¿Qué ha dicho, por ejemplo, en una nota publicada hace algunos días en el Mostrador, el relator de Naciones Unidas sobre la independencia de jueces y abogados en el mundo? La nota la titula el relator García Sayán, ex presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dice: Poder Judicial y nueva Constitución, viento alentador para la democracia chilena, y da cuenta de cómo se garantiza la independencia judicial en el texto, e incluso un modelo que puede servir de base para otras experiencias internacionales. Pero además las voces desde el propio Poder Judicial lo dicen. En una publicación del 30 de marzo de la Asociación de Magistrados señalaban bienvenido el Consejo de la Justicia como una demanda histórica que permite mayor independencia de jueces y juezas a través de un órgano donde no esté concentrado todo el poder, como hoy ocurre en la Corte Suprema. Pero la propia Corte Suprema ha señalado que no ve con malos ojos crear un órgano de este tipo. Lo único que le preocupaba en su minuto era la composición de este órgano, donde proveniera mayoritariamente de jueces. ¿Qué ocurrió? 17 integrantes del Consejo de la Justicia en total, de los cuales 8 van a ser jueces y 2 van a ser funcionarios del Poder Judicial. Es decir, va a haber una mayoría de provenientes del Poder Judicial en este órgano. En ese sentido, entonces, tenemos un texto que en ningún caso es verídico, que afecte la independencia judicial en la voz de los principales contralores, digamos, de esto, como es Naciones Unidas, ni de sus propios destinatarios principales de la independencia, como son jueces y magistrados de altas cortes. Y quería terminar esta revisión, digamos, con también algunas cuestiones que vienen circulando mucho, particularmente en mensajes de texto, en WhatsApp. A mí me han llegado varias preguntas en ese sentido, que se van instalando mentiras como si fueran cuestiones reales del texto. Uno de ellos tiene que ver con el derecho de propiedad. El derecho de propiedad sobre las viviendas, el derecho de propiedad sobre los fondos de pensiones, y en ese sentido hay que dar completa tranquilidad a las personas, en el sentido que sus viviendas van a seguir siendo propias. Nadie va a ser privado de su vivienda para entregársela a migrantes, como es algo que está circulando en redes sociales. También que se asegura a las personas, obviamente, que sus viviendas van a ser heredables, el Estado no se va a quedar con ellas a su fallecimiento. La Constitución, en el artículo 78, garantiza a toda persona el derecho de propiedad en todas sus especies y sobre toda clase de bienes, salvo aquellos que la naturaleza haya hecho comunes a
todas las personas, el agua, los bosques, etcétera, y los que la Constitución y la ley declaren inapropiables. En ese sentido, yo diría que tiene que haber mucha tranquilidad sobre el derecho de propiedad de las personas sobre sus bienes. También se ha circulado mucho que esta Constitución afectaría, por ejemplo, la libertad de enseñanza, es decir, que las personas ya no van a poder elegir el tipo de enseñanza que van a tener sus hijos o las personas bajo su tutela. Eso también es falso. El artículo 41 consagra la libertad de enseñanza y dice que se garantiza la libertad de enseñanza y es deber del Estado respetarla. Y en el número 2 aclara, esta libertad comprende la libertad de madres, padres, apoderados y apoderadas y tutores legales a elegir el tipo de educación de las personas a su cargo, respetando el interés superior y la autonomía progresiva de niños, niñas y adolescentes. Algo similar ocurre con otra libertad muy apreciada por muchas personas y que se ha señalado en esta campaña de mentiras de que se termina el derecho, por ejemplo, para elegir dónde atenderse en temas de salud. Ustedes lo hacían presente hace algún momento atrás, que esto fue parte de estas denuncias que se han hecho al Consejo de Televisión por información derechamente falsa entregada por una periodista de Canal 13. Aquí la Constitución garantiza y revisen la norma. Mucha gente ha comprado la Constitución, la ha descargado de los sitios. Miren el artículo 44. El artículo 44 garantiza el derecho a la salud y obliga al Estado a un sistema público, pero en ningún caso limita la libertad de atenderse en los centros de salud para quienes pueden hacerlo y tienen los recursos de carácter público o incluso privado. Se considera claramente que este sistema de salud que propone la Constitución también contempla, y lean el numeral 7, a los prestadores privados para que se integren a este sistema de salud, lo cual no implica que deja de haber libertad para atenderse en estos centros. Así que nuevamente tiene que haber ahí mucha tranquilidad en las personas, lo mismo que en materia de religión. A nadie se le va a prohibir el ejercicio de sus creencias. Esa es un derecho que también se encuentra garantizado en la Constitución. Y el último punto que quería señalar en esta largo listado de mentiras que andan circulando es que con esta Constitución se acaba la igualdad ante la ley. Nuevamente un falso completamente. Lean, por favor, ahí auditores y auditoras, el artículo 25, el numeral 1 consagra derechamente que es deber del Estado asegurar la igualdad de trato y oportunidades. En Chile no hay personas ni grupos privilegiados, queda prohibida toda forma de esclavitud también. Es decir, estamos ante un texto constitucional que está basado en el principio de igualdad, pero que a lo cual agrega una idea, y miren el numeral 2, de igualdad sustantiva, en tanto una garantía de reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos fundamentales con pleno respeto a la diversidad, la inclusión social y la integración. Es decir, se deberán tomar medidas para que haya igualdad real y no solo formal. Es decir, eso suma, no reemplaza la igualdad ante la ley. Es decir, estamos ante un texto constitucional, como veíamos antes, que da garantías de aquellas cuestiones que preocupan especialmente a la ciudadanía. Y por último, si hay algo, como decía muy bien Juanita en la introducción, que preocupa también a todas las personas y a partir de una entrevista del presidente el día viernes se ha puesto en la agenda pública, ¿qué pasa el 5 de septiembre? El 5 de septiembre hay dos caminos. Aquí hay que tener muy claro. Para el 5 hay dos caminos. Un camino es que el 4 se haya aprobado el texto y en ese sentido se inicia el proceso de implementación de la nueva Constitución, que como hemos hablado en este espacio tantas veces va a ser un proceso largo. Pero
si eso no ocurre, hay que tener claridad de que hay dos debates. Un debate es el jurídico constitucional, donde claramente, y en eso sin lugar a dudas, la Constitución en el artículo 42, en el inciso final, lo que señala es que de vencer la opción rechazo, la Constitución del 80 sigue vigente. Lo que ha señalado el presidente Boric es que la voluntad del gobierno es impulsar, si eso es así, si eso ocurre, que ganara el rechazo, iniciar un nuevo proceso constituyente participativo a través de un proceso similar al que hemos tenido. Pero eso va a requerir necesariamente el concurso del Congreso, y se tendrá ahí que negociar una nueva reforma constitucional que habilite un nuevo proceso constituyente en el cual ya sabemos claramente que no hay acuerdo sobre sus bases. Ayer el presidente de la UDI lo señalaba claramente, un nuevo proceso constituyente sería para ellos sin escaños reservados de pueblos indígenas, sin la participación de independientes y en duda la paridad. Es decir, no vamos a tener un proceso simple de implementación de esa voluntad que ha manifestado el presidente Boric. Por lo tanto, la claridad que tiene que tener cada auditor es que el 4 de septiembre hay dos opciones: o aprobar el texto propuesto por la convención o rechazarlo. Todo lo que suceda el 5 de septiembre en adelante tiene que ver con la política y ya no necesariamente con el proceso constitucional como se ha venido desarrollando y hemos dado seguimiento a él hasta ahora. Yo creo que es bueno votar sabiendo cuáles son las reglas del juego, Juanita, Claudio. Sí, sin duda alguna, Claudio, y es parte de lo que vamos a hacer de aquí en adelante hasta el plebiscito del próximo 4 de septiembre, informar a la ciudadanía respecto de lo que significa el plebiscito, de lo que significa también y lo que implica la nueva Constitución, lo que tenemos actualmente con la Constitución que nos rige, y desmentir esta larga lista de noticias falsas, de interpretaciones mañosas que se han hecho del texto y que